Pues le damos gracias a Dios porque nos permite estar en este lugar para poder alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, darle gloria, honra y alabanza porque pues Él merece, Él es el único digno de toda la gloria, de honra y de alabanza. Y pues todos sean bienvenidos, como bien nos decía nuestro hermano Fermín, ya todos los jueves a partir de las 7 de la noche vamos a estar dando servicio para la gloria y la honra del Señor y los esperamos a todos, son bienvenidos. Y pues bueno, hermanos, vamos a orar para empezar con la palabra del Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu amor y misericordia. Señor, gracias porque nos permites estar en este lugar para honrarte, para bendecirte, para darte gloria, honra, alabanza y adoración solo a tu nombre, Señor. Gracias, Padre, te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú hables a nuestras vidas, porque queremos ser llenos cada día más del conocimiento de tu palabra, para que el poder de tu palabra cambie, transforme, renueve nuestra vida y cada día seamos como nuestro Señor Jesucristo para la gloria de tu nombre, en lo cual podamos ser luz en este mundo y podamos testificar que Jesucristo es el Señor. Padre, te damos gracias por lo que estás haciendo y seguirás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, vamos a empezar una serie. Esta serie se llama ¿Por qué creo? Es una pregunta, ¿por qué creo? ¿En quién creemos? En Dios. Entonces, esta serie, a través de los días jueves que estemos reuniéndonos, esta serie nos va a ayudar a afirmarnos cada día más en la palabra de Dios, afirmarnos en Dios, afirmarnos en las Escrituras. Y, por ejemplo, esta serie dice, ¿por qué creo? Entonces, nosotros nos podemos hacer esa misma pregunta y ustedes mismos háganse esa pregunta, ¿por qué creen? ¿Por qué creemos? ¿Creemos porque nuestros padres nos inculcaron que Dios existe? ¿Creemos porque algún familiar nos habló de Cristo? ¿Y creemos porque en ese momento estábamos pasando por una situación difícil, una situación complicada? Y bueno, necesitábamos de un ser supremo o necesitábamos de alguna ayuda. Y bueno, a través de ese familiar que nos habló, ¿creímos en Dios? ¿O por qué creemos en Dios? ¿Por las circunstancias? Porque vemos un universo, un mundo en el cual nuestra mente, nosotros mismos pensamos y decimos, bueno, esto no pudo haber sido creado de la nada. Algún ser excelente, un ser supremo, tuvo que haberlo creado. ¿Por qué creemos en Dios, hermanos? Bueno, esta serie, esta enseñanza nos va a ayudar a poder afirmarnos en la fe y poder decir confiadamente por qué creemos en Dios. Y no porque a lo mejor nos lo inculcaron o porque nos lo enseñaron o porque ahora ya estamos congregándonos en una iglesia cristiana, entonces nosotros podemos decir, bueno, pues ahora creo en Dios, sino que estemos afirmados en las Escrituras y nosotros tengamos esa convicción. En pocas palabras, creer en Dios es tener confianza completamente en Él y plena en Él. Por supuesto, creer en Dios incluye reconocer su existencia, pero una verdadera creencia en Dios es más que todo eso. Para creer en Dios es necesario tener una fe. Las Escrituras dicen que el que cree en el verdadero Dios es fundamental para una relación con Él. Nosotros podemos decir y nos damos cuenta en nuestro alrededor, en el mundo, con compañeros, con familiares que tienen otras religiones, otras creencias, ¿no? Nosotros les preguntamos, ¿crees en Dios? ¿Y qué nos pueden decir todos? Claro, por supuesto, yo creo en Dios, pero creen en Dios, pero no viven para Dios. Creen en Dios, pero no buscan a Dios. Creen en Dios, pero no leen las Escrituras. Creen en Dios, pero siguen viviendo vidas completamente desordenadas, vidas mundanas, vidas apartadas de Dios, vidas en desorden. Entonces, ¿cómo podemos decir que creemos en Dios? Cuando hacemos pues lo que nosotros nos place, ¿no? Nuestra voluntad, nos dejamos llevar por nuestras emociones,
nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, ¿cómo podemos decir que creemos en Dios? Vamos a Hebreos 11:6, por favor. Para creer en Dios necesitamos tener fe, para poder tener esa relación íntima con Él. Si nosotros no tenemos fe en Dios, ¿cómo le vamos a creer? Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Amén. Dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice la palabra, pero sin fe es que imposible agradar a Dios. Entonces las personas que están a nuestro alrededor, que practican otras religiones y que nosotros les preguntamos si creen en Dios, ellos nos dicen sí, pero no tienen fe en Él. Por eso, cuando ellos tienen algún problema, alguna necesidad, pasan por alguna enfermedad o tienen alguna dificultad en casa, como matrimonio, con sus hijos, etcétera, ellos, ¿qué es lo primero que recurren? ¿Recurren a Dios? No, porque no tienen la fe para creerle. No pueden recurrir a Dios porque no le creen. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues van y solucionan sus problemas por medio de otros medios, en los cuales ven a su alrededor y la forma de salir más rápidamente. ¿Cómo cuál es? La psicología. Ellos utilizan la psicología si tienen algún problema, alguna depresión, ven que la familia, los hijos, pues están en circunstancias de soledad, de depresión, de desánimo. ¿Qué hacen ellos? Ellos dicen que creen en Dios, pero no lo practican porque no tienen la fe para poderle creer a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues inmediatamente vamos con un psicólogo. Tienen problemas, dificultades de dinero, inclusive hasta de amor. ¿Y qué es lo que hace la gente? Pues vamos con el brujo, vamos con el hechicero, vamos a la santería, pues para que nos hagan alguna pócima, algo, y pues bueno, la persona que me gusta pues pueda acercarse a mí, etcétera. Los medios mundanos, carnales que hay a su alrededor, ellos los utilizan para poder salir de las circunstancias y del problema, pero no creen en Dios, porque si creyeran en Dios, buscarían de Dios. Si creyeran en Dios, orarían a Dios, clamarían a Él. Si ellos creyeran en Dios, irían directamente a las Escrituras para poder tener una guianza, una dirección y no estar en las cosas mundanas, materiales o en circunstancias en las cuales tomen malas decisiones. Que esas malas decisiones los lleven, obviamente, a pecados o inclusive hasta hundirse más en problemas, en vez de dar una solución. Como la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, los hijos de Dios nacidos de nuevo, ¿qué es lo que hacemos cuando estamos en un problema? Acudimos a Dios. ¿Por qué? Porque le creemos por medio de la fe. Básicamente, para creer en Dios se hace necesario creer en que la realidad existe. Hay mucha gente en todo el mundo que cree en el mundo sobrenatural, en el cual incluye a Dios, y eso lo podemos ver. Por ejemplo, hay gente que dice que cree en los demonios, gente que cree en cosas sobrenaturales como fantasmas, como entidades. Ellos sí creen en mundos espirituales, ¿no? Por eso luego cuando oyen que en la casa se mueve, se caen algunas cosas, ¿qué es lo que hacen? No, pues son fantasmas o un familiar que ya falleció y que regresa a visitarlos. ¿Y qué es lo que hacen? Pues van, ¿no? Muchos con la iglesia católica piden a un sacerdote que vaya, que bendiga el lugar para que se vayan los malos espíritus. Otros pues van y le rezan a los familiares porque piensan que los fueron a visitar. Pero ellos creen en esa existencia sobrenatural. Incluso si excluimos a los seguidores de otras religiones paganas, aún hay muchas personas que creen en algún Dios. Este es un paso importante. Sin embargo, creer que Dios existe no es suficiente nada más en creer. Así como lo explica Santiago. Y vamos a Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago 2,
versículo 19. Amén. Dice la palabra: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces no solamente nos basta con decir creo, porque la palabra nos lo está enseñando, que los demonios creen e inclusive dice que hasta tiemblan, porque ellos conocen quién es Dios y saben que Él es el creador, el Dios todopoderoso, y ellos tiemblan. Entonces la gente hoy en día, ¿qué es lo que hace? La gente cree en Dios, sí cree en Dios, y muchos inclusive, como la palabra nos dice, inclusive algunos hasta tiemblan, ¿no? Porque dicen, no, sí, mis respetos para Dios. Otros dicen, no, pues yo con Diosito no me meto, entonces, porque dicen que tienen ese respeto, pero no creen en Dios. Los demonios también creen en la existencia de Dios. El simple reconocimiento de la existencia de Dios no hace que uno sea una persona piadosa o santa o buena, para nada. Porque inclusive hasta vemos que hoy en día, pues los que roban, los sicarios, ¿qué es lo que ellos hacen antes de salir a robar o inclusive hasta vender la droga? ¿Qué es lo que hacen ellos? Pues van y se persignan. Van con el sacerdote y le piden su bendición. Inclusive hay documentales en las películas, pues en las cuales el narcotráfico pues está mezclado con la religión católica. ¿Y qué es lo que hacen los sicarios? Llevan las armas a bendecir. Imagínense, o sea, qué mal concepto tiene la humanidad de Dios. Creen a Dios, pero en su forma. No creen a Dios como Dios verdaderamente es. Inclusive muchas personas dicen, es que Dios es malo. ¿Por qué es malo? Porque Él permite que haya guerras, porque permiten que niños mueran inocentes, o porque llegan y asaltan y matan a toda una familia completa, como lo que hemos estado viendo que está pasando en Sinaloa, ¿no? Y eso es algo muy terrible. Entonces decimos, bueno, y la gente cuando compartimos o les hablamos a otras personas, ¿qué nos dicen? Es que Dios es malo. ¿Por qué permite tanta maldad en el mundo? Y bueno, ¿y qué explicación les damos? Obviamente Dios no es malo, sino son las consecuencias de nuestros actos, de nuestro pecado y de la maldad que hay en el mundo. Por eso hay tanta criminalidad, por eso hay tanta muerte, tanto asesinato, tantas cosas terribles. No es que Dios sea malo y Él lo permita, sino es la degeneración que día a día la humanidad está pasando. Por ejemplo, si nosotros nos remontamos 20 años atrás, el homosexualismo, el lesbianismo no estaba como hoy está. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que está pasando? Las naciones están permitiendo los abortos, el homosexualismo, el lesbianismo, las depravaciones sexuales, las desviaciones. Y los están aprobando los gobiernos. Apenas acaba el día lunes Donald Trump de tomar posesión. ¿Y él qué dijo? Hay nada más dos géneros. Y si nosotros vemos en las redes sociales, yo estaba viendo en las redes sociales, y un hombre dice y cuestiona, ¿cómo puede ser que Donald Trump, nada más de 37 géneros que hay, solamente acepte dos? Y los otros 34, 35, ¿cuáles son? O sea, ¿cuáles son esos 35 géneros que hay? O sea, yo no quiero ni conocerlo, la verdad, pero ¿cómo está la humanidad de depravada? Pero lo terrible de esto es que muchas de estas personas que practican diferentes géneros de sexualidad, diferentes géneros, lo terrible de esto es que ellos dicen y aseguran que Dios está con ellos. Inclusive muchos de ellos van a iglesias cristianas y les piden que los casen, homosexuales, lesbianas, etc. Vean cómo la humanidad no conoce a Dios y la forma en que tienen el concepto de Dios es completamente desviada. ¿Por qué? Porque queremos conocer a Dios y tener a Dios de una manera como nosotros queremos. A lo que a mí me place, a lo que a mí me conviene, a lo que yo deseo, a mi pecado. Es eso lo que la humanidad pide y lo que la humanidad quiere, y lo estamos viendo a nuestro alrededor.
Simplemente en Rusia ellos son católicos, pero ellos son ortodoxos, son conservadores. Y mismo Vladimir dice, yo no voy a permitir que hayan homosexuales y lesbianas. Y él dice, si hay homosexuales o lesbianas, pues que sea en su casa y lo practiquen ahí. Pero si ven las autoridades o los policías que dos hombres se están besando o dos mujeres se están besando, van y los detienen y los llevan a la cárcel. O sea, no todos están a favor de estas depravaciones sexuales o de la degeneración del mundo. No todos están así. Vemos en el caso de El Salvador, como el presidente de El Salvador, de igual manera, todo lo que está implementando. Pero la mayoría del mundo quiere tener y pretende conocer a Dios de la forma que ellos quieren, para aplaudir, lamentablemente, su propio pecado. Por ejemplo, ¿cuántas religiones hay hoy en día? Si nosotros nos ponemos a ver y yo quiero pecar, bueno, pues yo quiero adulterar, quiero tener varias mujeres, puedo sostenerlas. ¿A qué religión me voy? Pues me voy con los mormones. Con los mormones eso es lo que ellos permiten. Bueno, pero pues yo quiero acalmar mi conciencia, quiero estar bien con Dios, pero quiero tomar, adulterar, fornicar, y pues bueno, ya si me muero, pues me puedan sacar del purgatorio. Pues ¿a dónde me voy? Pues me voy a la iglesia católica. Bueno, pues es que yo en la iglesia demuestro una cosa, pero afuera demuestro otra, pero quiero ser muy puritano, quiero ser muy legalista, entonces ¿a dónde me voy? Pues me voy con los testigos de Jehová. Y así sucesivamente. Entonces las religiones están creadas y el enemigo ha utilizado a las religiones para que el ser humano crea en Dios de una forma completamente errónea y equivocada, conforme a lo que nosotros queremos, el pecado que nosotros deseamos. Hoy en día dentro de las iglesias cristianas, pues también hay eso a la medida. Pues yo quiero prosperidad. Pues no te preocupes, hay iglesias que hablan pura prosperidad y tú vas a ser bendecido y vas a tener dinero y decreta y pídele a Dios y vas a ver que si tú le exiges a Dios, Él te va a dar. Porque la palabra de Dios dice que Él abrirá las puertas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Esa promesa es para ti, exígesela a Dios. Entonces, eso es lo que hacen. Hay religiones, hay movimientos, inclusive hasta cristianos, a la medida de lo que nosotros queramos pecar o de lo que queramos ser. Viendo en las redes sociales, estaba viendo a un hombre que es homosexual y él estaba agarrando el celular y tomando foto de su casa donde él vive y todo, y pues tristemente tenía muchos cuadros cristianos, con textos bíblicos, tenía varias Biblias, y él mismo estaba grabando y dice, miren, esta es la parte donde yo me pongo a orar, esta es mi Biblia donde yo le pido a Dios, y yo le doy gracias a Dios porque Dios me acepta tal y como soy, y por supuesto que sí lo acepta. Recordemos que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces Dios ama a los homosexuales, las lesbianas, testigos, mormones, católicos, por supuesto. Dios los ama a todos, pero Él aborrece el pecado. Y Él nunca va a permitir que la gente, obviamente, o aceptar el pecado. Él no lo va a permitir, porque Él es un Dios santo. Nada inmundo estará delante de su presencia. Por eso Dios en su amor mandó a nuestro Señor Jesucristo para que por medio de Él tengamos salvación y vida eterna y por medio de Él nos apartemos del pecado y podamos vivir una vida en santidad y en rectitud. Por eso el procedimiento de la santificación, para que cuando el Señor nos llame a su presencia, nosotros nos parezcamos cada día más a nuestro Señor Jesucristo y podamos vivir vidas en santidad y en rectitud, porque nada inmundo estará delante de la presencia de un Dios que es santo, santo, santo. Nada. Él aborrece el pecado. Entonces, lamentablemente el ser humano cree y pide y le acerca a Dios y le pide a Dios de una forma incorrecta. Por eso es lo importante, mis hermanos, que nosotros nos afirmemos en el conocimiento de la palabra de Dios, para que nosotros, teniendo este conocimiento, podamos compartirle a los demás y decirles y enseñarles.
en el error en que ellos se encuentran con amor, con paciencia, a través de las Escrituras, demostrándoles que Jesús les ama y que lo que ellos están haciendo y practicando están en un error. Y que no podemos vivir de la manera que nosotros nos plazca, de la manera que nosotros queramos. Dios dejó leyes, estatutos, mandamientos, precisamente para que el ser humano no haga todo lo que hoy en día está haciendo. Por eso las consecuencias hoy en día en cada vida de cada persona. No es que Dios sea malo, por supuesto que no. Dios es bueno, misericordioso, perdonador. Pero lamentablemente la gente hoy en día, ¿qué es lo que le desea? El pecado, la maldad. Y Dios no puede ser burlado. Creer en Dios implica un compromiso y un cambio completamente de vida. Todos creemos firmemente en cosas que no cambian nuestra forma de vida. Por ejemplo, el pastor el día domingo nos comentaba, ¿no?, acerca de los propósitos que hacemos para cada principio de año. Pues uno de ellos, el ejemplo que él ponía, pues es hacer dieta, hacer ejercicio. Muchas personas piensan que un ejemplo sería el hacer una dieta, un ejercicio. Pensamos que eso nos va a cambiar. Sí, igual y sí nos cambia físicamente, nada más. Pero espiritualmente no nos cambia. Ir con el psicólogo, pues igual sí nos puede ayudar, pero no va a cambiar en su totalidad lo que Cristo puede hacer a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra. Un psicólogo no lo va a poder hacer. Solamente Cristo es el único que va a poder cambiar nuestras vidas. Entonces, el ejemplo, la mayoría de las personas creen que les han dicho sobre la necesidad de una buena dieta, un buen ejercicio, pero la mayoría de ellas no cambian su vida de acuerdo a esos hechos. Mucha gente que cree que Dios existe no hace nada ante este hecho, sino simplemente sigue sus vidas cotidianamente. Por lo tanto, su creencia en realidad no es mejor que la de los demonios o que la de los demás, porque al final del día ellos siguen creyendo. La fe que no se traduce en acción es una fe muerta. Santiago 1:26, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 26. Fíjense, hermanos, cómo el poder creer a Dios es mediante la fe, pero también es en acciones, en acciones. La fe que no se traduce en acciones es una fe muerta. Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión de tal es vana. En otras traducciones dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no cambia sus acciones ni su corazón, la religión de tal es vana. Entonces, ¿de qué sirve de igual manera que nosotros creamos en Dios si nuestras acciones no son buenas, si nuestras acciones son malas? Nosotros podemos decir: yo soy cristiano, soy nacido de nuevo, oro, leo la palabra. Pero ¿de qué me sirve eso si yo no tengo acciones? Si no doy frutos, si no trabajo en la obra del Señor. Y trabajar en la obra del Señor no nada más es servir en una iglesia, sino trabajar en la obra del Señor es predicarle a los vecinos, dar testimonio. Trabajar en la obra del Señor es no guardar rencor, como lo dice en Santiago, sino que nuestro corazón no sea engañoso, refrenar nuestra lengua. ¿Cuántas veces nosotros decimos ser cristianos? ¿Y qué es lo que hacemos? Metemos en problemas hasta nuestra propia familia por nuestra boca. Hablamos palabras vanas, hablamos cosas que no deberíamos de hablar, que no son de edificación. Tenemos un corazón en el cual no podemos amar, no podemos perdonar. O simplemente vamos a la iglesia y vamos con ese coraje, con esa amargura, con ese odio, con ese rencor. Ah, ya viene el hermano. Ay, ese hermano otra vez. Ahí viene.
Y vamos con esa molestia. O muchas veces hasta dejamos de ir a la iglesia porque vemos al hermano cómo está. Entonces, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Más bien que lo conocemos a Dios, si no nos guardamos. Dice Santiago que entonces nuestra religión es vana. ¿Qué es religión? Es una palabra en latín que significa religare. Es una palabra en latín. Religión significa religare, que es ligado a. En este caso, una persona que es religiosa está ligado a lo que piensa y a lo que cree. Por ejemplo, un católico pues está ligado a lo que cree en cuestión a la Iglesia Católica, un testigo, un mormón, etc. Nosotros, muchas veces, nosotros nos hacemos y nos decimos religiosos, porque estamos ligados ¿a quién? A Dios, a Cristo, cuando realmente buscamos de Dios, cuando realmente creemos en Dios. Pero si nosotros no tenemos un corazón limpio y refrenamos nuestra lengua y damos ese fruto que Dios pide, pues entonces esa ligadura que tenemos con Dios, pues es en vano. Esa ligadura que tenemos con Dios, pues entonces no hay tal ligadura con respecto a Él. Pero incluso una creencia en Dios que nos motiva a la acción no es tampoco suficiente. Algunas personas tienen una creencia en Dios que destruye sus vidas. Son llevados a realizar enormes sacrificios o son devotos y practican servicios religiosos en el nombre de Dios, pero en la mayoría de las religiones hay personas que están dispuestas a hacer cualquier cosa por su Dios o por sus dioses, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunas de ellas, de esas religiones. Pero dependiendo del Dios que sea, las acciones que se les exigen al devoto podrían incluso hasta autolastimarse. Por ejemplo, vemos que hay religiones en las cuales se tienen que flagelar para decir que están en esa intimidad con Dios. O incluso muchas religiones promueven el suicidio o inclusive hasta el mismo homicidio. Hemos visto cómo mismas religiones han dicho, Cristo viene, hay que vender todo, y todo lo venden. Otros dicen, como Cristo ya viene y les dan una fecha, entonces dicen, pues vamos a adelantar el proceso, vamos a alcanzar a Dios en las nubes. Pues entonces todos hay asesinatos colectivos, suicidios colectivos. Entonces eso es lo que promueven las religiones, simplemente como los musulmanes, ¿no? La religión musulmana eso es lo que hace. Ellos dicen que solo los que están con Alá, o en su religión musulmana, pues son los únicos hijos de Dios, y que todos los demás son infieles, y que si los infieles no se convierten a los musulmanes, al Islam, pues entonces ellos como hijos de Dios tienen que destruirlos. Por eso todos los atentados, inclusive no nada más los atentados, sino cuando escuchamos por allá en Medio Oriente o en algunos países europeos, como ya una autobomba o simplemente los terroristas que toman los aviones, lo que pasó el 11 de septiembre en los Estados Unidos, cuando las Torres Gemelas, que tomaron los aviones y todos ellos eran terroristas porque dicen que hay que destruir a todos los infieles. Eso es lo que la gente equivocadamente hace, pensando que hay una devoción hacia Dios, pensando que están haciendo un servicio a Dios. Entonces, eso es lo que lleva la gente y el enemigo ciega el entendimiento. La Iglesia Católica, si nosotros nos remontamos a tiempos atrás, como la Iglesia Católica, vemos, habían muchos monjes, y muchos monjes que iban a predicar el Evangelio. Muchos de ellos tenían dinero, tenían mucho dinero, pero ¿qué es lo que hacen ellos? Perdón, se me fue la palabra, hacen votos, hacen ellos votos en los cuales son pobres, y entonces toda la riqueza que tienen se la dan a la Iglesia Católica. Hacen votos de celibato, en lo cual no pueden casarse ni tener hijos. Entonces ellos hacen un montón de sacrificios pensando que le están agradando a Dios, pensando que es para Dios, lo cual lamentablemente están equivocados porque no conocen a Dios.
porque no lo están haciendo realmente para Dios. De igual manera, otro ejemplo serían los monjes del Tíbet. Los monjes del Tíbet, ellos se van precisamente al Tíbet y ellos no tienen relación con ninguna persona de ninguna índole. Ellos dejan a sus familias, de igual manera semejante a monjes católicos, que si ellos tienen dinero, todo lo regalan, todo lo dan. No tienen, no pueden casarse, etcétera. Y se meten tanto en esas prácticas que se olvidan completamente y pierden la visión de un Dios de amor, de misericordia, que este Dios de amor y de misericordia no está ni prohíbe que nosotros seamos pobres, no prohíbe que nosotros nos casemos, no prohíbe que tengamos familia, al contrario, sabemos que tener familia, tener hijos es una bendición, una esposa. Sabemos nosotros a través de la palabra de Dios que el tener dinero, tener una solvencia económica es una bendición de Dios, porque eso ayuda para que podamos predicar, para que se levanten misiones, para el sostenimiento de pastores, de misioneros, de evangelistas. Eso hace que el evangelio pueda difundirse a través de las Biblias. Entonces el dinero no es malo, es la forma en cómo nosotros lo utilizamos. La creencia genuina en Dios se basa en quien Él es realmente. El principio bíblico de que todo se acerca a Él, debemos de creer que Él existe. Vamos a Hebreos 11:6. Ya lo habíamos leído, pero quiero que lo volvamos a leer, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Amén. Dice la palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Supone que la fe está puesta ¿en quién? En Dios. ¿En qué Dios? El Dios de la Biblia. Ese es el Dios verdadero que nosotros creemos y no el Dios o dioses de otras religiones paganas. Aunque mucha gente cree que Dios existe y quiere servirle, el Dios que adoran es diseñado por ellos mismos, como lo veíamos hace unos momentos. Con frecuencia las personas recrean a Dios a su imagen y su semejanza, porque bajan a Dios de tal manera del trono y de la majestad que Dios es, lo bajan a la imperfección que el ser humano tiene, escogiendo los aspectos del verdadero Dios que le resulta desagradables a cada persona. Vamos a 1 de Juan 4:8, por favor. Por ejemplo, nosotros en creer en Dios, creemos que Dios es un Dios de amor, de misericordia, que es un concepto completamente bíblico. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, volvemos nuevamente. El ser humano, como dice creer en Dios, y ya hacen sus religiones y bajan a Dios a su imagen, y sabemos que esas personas solamente dicen que creen en Dios, pero no lo aman, pero no lo practican. ¿Por qué? Porque no aman a Dios, porque no conocen a Dios y porque no practican el amor de Dios. Porque si se practicara el amor de Dios, pues entonces no habría tanta maldad, no habría tanta gente muriendo de hambre, tantos niños, etcétera. Simplemente con todo lo que hay en la Iglesia Católica, en el Vaticano, pues el dinero y la riqueza que hay ahí bastaría más que suficiente para que todo el ser humano, toda la humanidad, no padeciera escasez por toda la riqueza que tiene. Aunque puedan interpretarlo por su propia definición de amor para su conveniencia, para algunos Dios es para muchos, algunos creen que Dios es un abuelo cariñoso que les da cosas buenas nada más, porque así muchos tienen ese concepto de Dios. Los miembros de los cultos cristianos pueden ser devotos a Dios,
pero no del Dios que se ha revelado en las Escrituras, como lo que les comentaba hace un momento, hablando acerca de la prosperidad, hablando acerca de cómo hoy en día la palabra de Dios la distorsionan de una manera terrible y la sobajan. Agarran la Biblia, la tiran al piso y dicen que es el poder de Dios. O cuando dicen estoy lleno del Espíritu Santo y se caen al piso y ruedan. O sea, no hay un orden de parte de ellos, no hay un orden. Por ejemplo, hay hombres que dicen que tienen la unción de Dios, pero yo no puedo caminar porque el piso está inmundo. Entonces, otra persona lo tiene que cargar, se lo tiene que llevar. O sea, cosas aberrantes. Otros dicen que la gasolina tiene la unción del Espíritu Santo y que se la tienen que tomar para santificarse. Imagínense, y ahí van todas las personas formadas a tomarse la gasolina. Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ellos por no escudriñar las Escrituras, eso es lo que está pasando, hermanos. Porque lamentablemente no escudriñan las Escrituras y muchos, aunque la escudriñan, lo utilizan pero para mal. Pero la responsabilidad es de nosotros, de que si nosotros creemos realmente en Dios por medio de la fe, ¿cuál es nuestra responsabilidad, mis hermanos? Conocer la palabra de Dios. Para que si nosotros, al Señor nos manda a nosotros a algún otro lugar, nosotros podamos darnos cuenta si ese lugar se habla la sana doctrina o no se habla la sana doctrina. La sana doctrina es todo lo que está en las Escrituras. Entonces nosotros, si vamos a un lugar y empezamos a ver cosas que no vienen en la palabra, ¿qué tenemos que hacer? Salir inmediatamente de ese lugar. Creer en un Dios de nuestra propia creencia es algo terrible e inútil. Si nuestra creencia se ajusta a la realidad, debemos creer en Dios como Él se ha revelado a sí mismo a través de la palabra de Dios. El Dios trino, que es perfecto, omnisciente, omnipotente, autosuficiente, inmutable, verdadero, fiel, misericordioso, santo, justo. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios verdadero que nosotros debemos de creer y poner nuestra confianza en Él. Para creer verdaderamente en Dios tal como se ha revelado, debemos creer en Jesucristo, que es el Hijo de Dios y que Él es Dios. Vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículo 3 y 4, por favor. Hebreos 1, capítulo 1, versículo 3 y 4. Amén. Dice la palabra, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredero más excelente nombre que ellos. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de Dios, porque Él es Dios. Jesús es Dios en la carne y es a través de Él que Dios se ha manifestado a nosotros y a todo el mundo de una manera que todos podamos entenderlo y comprenderlo. Aunque muchos piensan y dicen, es que si yo leo la Biblia me vuelvo loco, o es que si yo leo la Biblia no la entiendo. No, eso es una mentira. Nosotros podemos leer las Escrituras y podemos entenderlas. Lo que pasa es de que muchos no la entienden porque las traducciones son diferentes. Pero hoy en día las traducciones de la palabra de Dios que están saliendo es para el tiempo de nosotros y el lenguaje que estamos utilizando y podamos nosotros entender las Escrituras. Si ustedes se dan cuenta y leen la palabra de Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra con los apóstoles, Él hablaba de tal manera que todos lo podían entender. Él no hablaba palabras rimbombantes, Él no hablaba palabras con tanta teología, Él hablaba palabras sencillas, inclusive de tal manera que Pedro y Juan, que eran hombres que no tenían escolaridad, que eran hombres que no tenían letras, podían entender perfectamente
la palabra que el Señor podía hablar, que Él hablaba y enseñaba. Porque Él hablaba de una manera sencilla que todos pudieran entenderla. La palabra de Dios la podemos entender todos. Todos podemos entender la palabra de Dios. El problema es que no la queremos leer. Y aparte de que no la queremos leer, no la queremos vivir. Ese es el problema. Y la responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios de poder entender la palabra de Dios, escudriñarla y buscar en ella la sabiduría. Buscar en ella para que nosotros podamos vivir bien, afianzarnos en Cristo. Para que cuando vengan las pruebas, las luchas, las dificultades dentro del matrimonio, dentro de nuestros hijos, dentro del trabajo, nosotros vayamos directamente al consejo de la palabra de Dios. O que nosotros podamos, alguien se pare a predicar la palabra y empiece a hablar cosas raras, extrañas, que no vienen en la palabra o desviarse, nosotros podamos entender y decir, a ver, pastor, ¿qué está pasando? Esto no viene en la palabra, esto ya está fuera de orden, esto no, pastor, no está bien. Nosotros podamos hablar porque entendemos y escudriñamos la palabra de Dios. Ahí mismo en Hebreos 1, vamos al versículo 1 y 2, por favor. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él hizo el universo. ¿Qué nos está revelando en Hebreos? La palabra que Dios ha hablado de manera sencilla, de manera que podamos entenderlo. Vamos a Juan 14. Juan capítulo 14, versículo 9 al 11. Vamos a leer cómo nuestro Señor Jesucristo hablaba a Felipe. Y de una manera que podían entenderlo. Juan capítulo 14, versículo 9 al 11. Amén. Dice la palabra: Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Él me ha visto a mí, ha visto al Padre. Perdón, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Fíjense, aquí el Señor Jesucristo le está diciendo a Felipe que Él es Dios. Obviamente con ciertas limitaciones porque nuestro Señor Jesucristo estaba encarnado. Pero Él en el Espíritu era lo que Dios tenía, la esencia del Padre, porque Él es Dios. En la cultura moderna de hoy en día, una creencia general en Dios e incluso la devoción a Dios que nos conduce hacia el servicio de nuestros semejantes es aún socialmente aceptable. Sin embargo, una fe más específica en Jesucristo como la máxima y única revelación de Dios y el único camino hacia Dios no es socialmente aceptable. O sea, nosotros tenemos que conocer realmente a Dios, tenemos que conocer a Jesús, tenemos que afianzarnos en Él, conociéndolo a través de las Escrituras, conociéndolo a través del universo, conociéndolo a través de la historia, conociéndolo a través de todo lo que hay a nuestro alrededor. Porque toda la creación, todo nos revela que Dios es Dios y que nosotros no nada más podemos creer en Él de una forma en la que nuestro pensamiento nos dicte o lo que nosotros creamos o que inclusive dentro de la escuela nos enseñen. Por ejemplo, en lo que es en la universidad, lo que es filosofía y letras. ¿Qué es lo que enseñan? Hablan de Dios, pero ¿de qué forma? De la forma del ateísmo, de la forma de la evolución. O sea, diciendo que Dios no existe. No de esa forma, sino de la forma en como las Escrituras nos enseñan.
creyendo que Dios es Dios y que nuestro Señor Jesucristo es Dios y que nosotros estamos confiados en Él y que nosotros podemos decir de todas las religiones que hay, de todos los movimientos que hay, nosotros podemos decir que estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? Nuestro Señor Jesucristo, revelado en la palabra de Dios. En Él estamos nosotros firmes. En Él debemos nosotros de permanecer. ¿Pero cómo? Escudriñando la palabra de Dios. Para que nosotros no seamos engañados, para que nosotros no seamos confundidos, para que nosotros no nos desviemos de su palabra. Entonces, ¿qué es lo que esta serie nos va a enseñar? ¿Por qué debemos de creer en Dios? ¿Y cómo debemos de creer en Él? Para afianzarnos, para confiar en Él, para depender cada día más en Él. Esta serie nos va a enseñar, mis hermanos, que cuando nosotros tengamos problemas, cuando inclusive pasemos una situación difícil, no sé, algún adulterio, Dios quiere y eso nunca pase, un adulterio, cuando pasemos alguna separación, cuando algún familiar fallezca, parta con el Señor, etcétera, nosotros sepamos en quién depender, a quién ir. Porque cuando nosotros pasamos por alguna situación difícil, ¿qué hacemos? Pues vamos con el amigo, la amiga, o inclusive sí, con el mismo pastor, y está bien. Pero nosotros con el primero que debemos de ir es con Cristo, con Dios. Porque Él es nuestro refugio, nuestra roca fuerte, nuestro castillo, nuestra esperanza. Él nos dice en su palabra que aunque mi padre y mi madre me dejaran, Él con todo nos va a recoger. ¿A qué se refiere esa palabra? Que no importa nuestras virtudes, no importa nuestros pecados, no importa nuestras fallas, no importa cómo usted y cómo yo seamos. Él nos ama y Él nos va a recibir y nos recoge y nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestras necesidades. Pero nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir primeramente a su presencia. Lo que nosotros tenemos que ir y ser dependientes completamente es de Cristo, de su palabra. Depender no de nuestras emociones, no depender de nuestros pensamientos, no depender de nosotros mismos, o depender de un trabajo, o depender de nuestra esposa o nuestros hijos. Nuestra dependencia debe de ser total y completamente en Cristo Jesús. Ese debe de ser nuestra dependencia completamente. Para que nosotros en medio de estos tiempos finales que estamos viviendo, en la cual hay tanta apostasía, en la cual se han infiltrado tantas falsas herejías en la iglesia, tantas falsas enseñanzas, nosotros podamos estar firmes en Cristo Jesús. En la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, usted puede confiar y estar seguro que usted está en la verdad. ¿Quién es la verdad? No es el pastor, no es el servidor. ¿Quién es la verdad? Es Cristo Jesús. Él es la verdad. Entonces, hermano, usted escudriñando la palabra y afianzarse en Cristo, usted puede decir, yo tengo la verdad, porque la verdad es Cristo Jesús. Él es la verdad. Eso es lo que nosotros tenemos que estar escudriñando, tenemos nosotros que buscar, tenemos nosotros que honrar. Y posteriormente, con las siguientes enseñanzas que vamos a ir adquiriendo, que vamos a ir teniendo, el Señor hable a nuestras vidas para que Él siga hablando, afirmando, fortaleciendo, sanando y restaurando cada uno de nuestros seres. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a nuestro Dios por su amor que ha tenido para con cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, mi Dios, por tus bondades, por tu amor, y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú te has revelado a nosotros a través de tu palabra. Padre, yo te ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú nos ayudes a afirmarnos en tu verdad. Ayúdanos, Padre, a que podamos creer y conocerte cada día más, Señor.
que podamos creer a tu verdad, a tu palabra, a tus enseñanzas y que las podamos vivir. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que nos afirmes en tu verdad. Afírmanos a través de tu palabra, pero a través de tu presencia. Afírmanos, Señor, a través de esa intimidad y de esa comunión de la oración, mi Señor. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos sigas provocando, que tú nos sigas alentando, que tú nos sigas inquietando para que podamos buscarte cada día más. Y en medio de este mundo, Señor, de tanto engaño, de tanta mentira, de tanta falsedad, Señor, tú guárdanos, tú cobíjanos, tú fortalécenos, que solamente nuestra mente y nuestro corazón estén llenos de tu palabra, de tu verdad y de tu santidad. Padre, llénanos cada día más del conocimiento de tu verdad y guárdanos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, mi Señor, a seguir en tu verdad. Ayúdanos a no apartarnos de tu verdad. Ayúdanos, Señor, a que otros que se hayan apartado de ti, traerlos a tu camino para la gloria de tu nombre. En tus manos lo ponemos y te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que pudo asistir a este servicio. Te ruego que le bendigas. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que los lleves con bien a su hogar. Manda ángeles a su alrededor. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice, Padre, en el nombre de Jesús su trabajo. Bendice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sus actividades diarias, mi Señor. Y te damos gracias, Padre. Bendícenos, que la paz tuya, de tu Espíritu Santo, sea con cada uno de nosotros. Y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.